27º día. Como es sabido, Dr. Signagel, el libro sagrado por excelencia para los J es la Torá, que esencialmente se compone de los 5 libros del Pentateuco, tal cual los presentó el escriba Esdras en el siglo V a.C. Pero esta es la Torá escrita, Torá Sheviktav, que debe considerarse como una doctrina profana, exotérica, puesto que su verdadera sabiduría divina, Jokmah, está cifrada en la escritura y no puede ser interpretada sin conocer las claves criptográficas de la Cábala. Existe pues también una Torá oral, Torá Shebalpe, que trata sobre estas claves y constituye la doctrina esotérica que conocen los miembros de la cadena cabalística. Shalshelet HaKabbalah. El tema principal de la Torá es la revelación sinaítica, es decir, la Jokmah, que Jehová Yod-He-Vav-He revela a Moisés en el monte Sinaí y que se sintetiza en el decálogo de las tablas de la ley. Ahora bien, Moisés recibió las tablas, Moshe Kibel Torah mi Sinaí, en el monte Sinaí, y de este hecho debe arrancar necesariamente la cadena cabalística, ya que Cábala procede del verbo kabel, que significa recibir. Empero, si la Shalshlet HaKabbalah comienza en Moisés, hay que recordar que éste recibió 2 tablas de la ley. Solo la primera contenía la revelación de la sabiduría divina, Jokmah, objeto de la doctrina esotérica de la Cábala. Las segundas eran una síntesis exotérica de aquellas y fueron cifradas como toda la Torá escrita. Según la Cábala, las primeras tablas procedían del árbol de la vida, es decir, de la inteligencia del uno, Binah, en tanto que las segundas fueron sacadas del costado del árbol del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto había comido, fue la causa de la expulsión de Adán del paraíso. Dijo entonces Jehová Dios: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros por haber conocido el bien y el mal. No sea que ahora alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y se torne inmortal. Y le arrojó Jehová Dios el jardín de Edén para que labrara la tierra con la que fue creado. Echó pues fuera el hombre y apostó al oriente del jardín de Edén querubines armados con espadas de fuego para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3. Por lo tanto, las segundas tablas están destinadas a aquellos que deseen redimirse del pecado de Adán, pero que aún permanecen sujetos a él. Las primeras, en cambio, revelan la Jokmah, a quienes se han elevado por sobre la condición humana al estado adámico y que merecen ganar la inmortalidad que procede de Binah, la inteligencia del árbol de la vida. Estos solo pueden ser, por supuesto, los más altos sacerdotes del pueblo elegido. Por eso Moisés veló al pueblo la Jokmah y solo la comunicó a Josué. Josué la transmitió a los ancianos de Israel y estos a los profetas. Salomón ocultó las primeras tablas en el templo y selló mágicamente el escondite, de tal modo que solo pudieron ser halladas en el siglo XII después de Cristo por los templarios, quienes la transportaron a Claraval. Otros profetas, no obstante, comunicaron verbalmente la Jokmah a los sacerdotes de la gran sinagoga, que continuaron la cadena cabalística. Luego del cautiverio de Babilonia ya no hubo profetas en Israel y Esdras, el escriba, presentó al pueblo judío la doctrina exotérica de la Torá escrita, basada en las segundas tablas de la ley. Esa doctrina fue sostenida por los sacerdotes de la gran sinagoga, que entonces se llamaron escribas, sofrim, hasta llegar a los tanaítas, tanaim del siglo I a III después de Cristo.
Los grandes cabalistas de ese periodo, entre los que sobresale Simeón ben Joai, llamado la Lámpara Santa, consiguieron trascender la Torá escrita y obtener nuevamente la Jokmá. Posteriormente, la Torá oral fue transmitida por los amoraitas, amoraim y rabinos, rabí, hasta la Edad Media. Aparte de la Torá escrita, 3 libros pueden considerarse como los más importantes para los cabalistas judíos: el Sefer Hasonar, el Sefer Yetzirah y el Sefer Ishe. El Sefer Hasoar, o Libro del Esplendor, fue escrito por Simeón ben Yohai en el siglo II después de Cristo, pero la única versión existente desde el siglo XIII es la traducción al arameo efectuada por el cabalista español Moisés de León. El Sefer Yetzirah, o Libro de la Formación, es más antiguo y la cadena cabalística tradicional hace remontar su origen a Abraham, pero de lejos el libro más secreto y misterioso, así como el más codiciado por los cabalistas, es el Sefer Ishe, o Libro del Holocausto de Fuego, el cual se supone contemporáneo de Adán y procedente como el primer hombre del jardín de Edén. En verdad, el libro original habría sido escrito en el paraíso por el ángel Raziel para la instrucción de Adán, y su contenido sería la Jokmá misma. No se debe confundir aquel libro místico con el libro de Raziel, escrito en el siglo XII por el cabalista Elíasar ben Judá de Worms y basado en noticias de segunda mano sobre las tablas de zafiro. De acuerdo con la tradición rabínica, el verdadero libro de Raziel, tablas de zafiro grabadas, habría sido robado del paraíso por Rahab, rey del mar, y arrojado al océano. Luego sería hallado por los egipcios y permanecería durante milenios en poder de los faraones. Moisés lo llevaría consigo en el Éxodo y lo legaría a Josué, de quien, siguiendo la cadena cabalística, llegaría al rey Salomón. Este obtendría su famosa sabiduría, Jokmá, por la interpretación de las tablas de zafiro del rey de Raziel, mas advirtiendo su enorme poder, lo ocultaría en el templo, de modo que solo los templarios Golan lo hallarían entre sus ruinas 21 siglos más tarde. Es claro, doctor Signagel, a la luz de lo ya expuesto en esta carta, que las tablas de zafiro y las tablas de la ley son una y la misma cosa, vale decir que las primeras tablas con la Jokmá procedente del árbol de la vida no son otra cosa que el libro de Raziel cedido a Moisés en Egipto por los sacerdotes del pacto cultural. La explicación es la siguiente. Si despojamos al mito hebreo de su disfraz cultural, resulta que Rahab no es otro que Poseidón, rey del mar y legendario gobernador de la Atlántida. Arribamos hacia la Atlántida, el jardín de Edén, patria del primer hombre, de aquel paraíso perdido. Provenían los atlantes morenos, fundadores de la jerarquía sacerdotal egipcia. Después del cataclismo, ellos habrían transportado a Egipto uno de los libros de cristal que existían en la biblioteca de Atlantis, el cual contenía el registro de la construcción del universo por el Dios Uno, Yod-He-Vav-He, Elohim. Ese libro de cristal sería el libro de Raziel, en el que estaban grabadas las 32 operaciones ejecutadas por el Creador para construir el universo, 10 sefirot y 22 letras. Con otras palabras, las tablas enseñaban mediante signos los 22 sonidos y medidas del alfabeto sagrado empleado por el Creador Uno, Yod-He-Vav-He, Elohim, del cual deriva el alfabeto hebreo y la forma cósmica adoptada por él para crear y sostener el universo, es decir, los 10 sefirot. Es lo que se conoce como el secreto de la serpiente. En la época de Moisés,
Los sacerdotes egipcios ignoraban el modo de interpretar las tablas, pero recordaban que los atlantes morenos las habían dejado allí para ser entregadas al pueblo elegido por el Uno como fundamento de una alianza divina. Moisés recibe secretamente entonces las tablas de piedra y parte con su pueblo hacia el monte Sión, donde Jehová celebra con su estirpe la alianza de fuego, Berit Esh, y revela la Jokmah de las tablas de la ley. La retribución exigida por Jehová al pueblo elegido consistiría, como se desprende de las declaraciones de Beribirsa, en el supremo holocausto de fuego. Y de donde toma nombre el libro que los inmortales solicitaron a los 4 sacerdotes en el castillo de Aracena. Resumiendo, los templarios hallaron las primeras tablas de la ley, el libro de Raziel que posibilitó a la iglesia Golem obtener la Jokmah para el colegio de constructores de templos y lanzar la revolución arquitectónica del gótico o gáulico. Pero si bien el desciframiento matemático cabalístico, es decir, gemátrico del libro de Raziel permitió conocer los secretos de la construcción del cosmos, ciertas imágenes que en él se veían permanecieron incomprensibles para los golems cistercienses. Fueron esas visiones, representadas simbólicamente por los rabinos y sacerdotes golem, las que constituyeron el libro Sefer Ishesh. Las figuras referidas en gran medida al supremo holocausto de fuego y tituladas en hebreo y latín recién comenzaban a ser comprendidas por los golem a partir de las explicaciones de Beribirsa. Hoy en día, Dr. Signagel, se cree que solo existe un ejemplar del Sefer Ishe, el cual se guarda en una sinagoga secreta de Israel a la que solo tienen acceso los sabios de Sion. Ellos no permiten que se realicen copias del mismo y solo autorizaban a los más elevados rabinos e iniciados de la cábala un contacto visual, estando condenada con la muerte ritual cualquier representación o reproducción posterior de lo observado. Sin embargo, fuera de ese ejemplar israelí, existe otra copia del Sefer Ishe. Es la que secuestró en la gran sinagoga de Granada el inquisidor Ricardo el Cruel, Ricardo de Tarsebal, es decir, el padre de Lito de Tarsis, y que éste trajo a América en 1534. Se trata de una réplica bastante fidedigna del libro templario, fechada en Granada en 1333. Es decir, luego de la disolución de la orden y seguramente copiado del libro original que los golem y rabinos se llevaron cuando huyeron de Francia. De esa edición granadina que durante siglos ha estado en un baúl de nuestra casa tucumana, es el facsímil de la página 12 que le adjunto para mejor comprensión de las descripciones de Vera y Birsa. Muy bien, sacerdotes, exclamó Vera, mientras examinaba atentamente la figura que había quedado expuesta en la página 12 del Sefer Ishe. Vuestra orden ha realizado una gran obra al representar en imágenes la sabiduría del libro de Raziel, pero el peligro de que tal Jokmah caiga en poder de los gentiles es enorme. Debéis, pues, evitar las copias innecesarias de este libro y someter el mismo al más riguroso control. ¿Qué sería de nuestros planes, que son los planes de Yod-He-Bab-He, si los gentiles recordasen el secreto del granado del árbol Rimón, prácticamente revelado por este dibujo? ¿Qué responderíamos si ellos supiesen nuevamente que un granado era el árbol de la vida, el árbol del paraíso al que no se permitió llegar a Adán para evitar que conociese el secreto de la vida y de la muerte? Ya los gentiles saben que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un manzano y lo han relacionado con la rosa, comprendiendo que se trata de una familia de plantas entre las que se cuenta también el almendro. Saben así que en todas ellas hay distintas partes de un mensaje único, de una idea plasmada por el Creador uno.
Sin embargo, jamás lograrán relacionar el granado con ningún otro árbol para formar familia, pues Rimón es arquetipo de la creación. En él se descubrirán elementos semejantes al de todas las restantes especies, pero el mismo no se podrá derivar de ninguna otra. Como Yod-He-Bab-He los abarca todos con su forma, pero él no es abarcado por nadie. La misión que os encomendaremos tiene que ver con el granado de la vida, pero especialmente se refiere a uno de sus frutos, al Sefirah Binah, en el que habréis de inspiraros para combatir a la atroz herejía de la casa de Tarsis. Sí, sacerdotes, aunque la estirpe de Tarsis ha muerto, subsiste aún el efecto de sus actos luciféricos, de los cuales no es menor el culto a la Virgen de la Gruta. Contra esa impostura comenzaréis a luchar inmediatamente desarrollando el ataque de acuerdo a las instrucciones que os haremos ahora. En este momento la historia que el muy santo ha diseñado para el pueblo elegido nos sonríe. Pronto será instaurada en Europa la sinarquía universal, luego surgirá el gobierno mundial del pueblo elegido, durante el que se manifestará sobre la humanidad gentil el irresistible poder del Mesías, por quien se ofrendará el holocausto de fuego. Pero mucho antes que ese maravilloso acto se concrete, os diría que en los presentes días, de ser posible, la orden de Melquisedec levantará en el Sefard de España un varón de la casa de Israel dotado del verbo de Metatrón. Él poseerá la jokmá necesaria para cerrar las puertas que han abierto los demonios hiperbóreos y para abrir las puertas de los palacios celestiales Hekalot del Edén. El nombre cabalístico de este supremo sacerdote es Kiblón. Kiblón estará dotado de gran poder, se alzará de la nada y arrastrará a España entera tras el oro que él les ofrecerá en abundancia. Ciega como Perseo, España elevará su espada y cortará 3 cabezas de Medusa en una guardia allende el mar tenebroso en un nuevo Tártaro, cuyo camino él les enseñará. Prestad atención, sacerdotes, porque os estamos profetizando. Es la palabra de Yod-He-Bab-He, la que brota de nuestros labios. Os lo repetimos, Kiblón será un enviado del cielo, un embajador de Yod-He-Bab-He, y debéis saber que esta región de Huelva ha sido señalada por Melquisedec como asiento de la embajada de Kiblón, como puerto y escollera de sus mágicos viajes. Sí, la tierra donde se cometió el más grande sacrificio posterior a la Atlántida, la tierra donde los atlantes blancos dieron comienzo a su luciférico plan destinado a predisponer al espíritu increado para librar una batalla final contra la bondad del Creador Uno. Esta tierra, sacerdotes, será redimida de su pecado, bendecida y santificada por el triple holocausto de Kiblón. Por eso os hicimos saber a su tiempo que debíais ocupar la peña de Saturno. ¿Lo habéis hecho? En efecto, oh divinos Aralim, confirmó el gran maestre del temple, que aún aguardaba la explicación sobre el misterio de la piedra de fuego. Apenas recibimos vuestro mensaje, solicitamos la autorización papal y nos apoderamos del convento de la Rábida, con el fin de establecernos en el sitio mismo de la peña de Saturno. Pues bien, debéis saber asimismo que Rusval o peña de Saturno es lugar consagrado a Binah, el aspecto con el cual Yod-He-Bab-He se manifiesta como Gran Madre. Cuando llegue Kiblón hasta ese lugar sagrado, Yod-He-Bab-He reflejará en él la Shekinah y lo dotará del verbo de Metatrón. ¿Cuántas veces descendió la Shekinah a la tierra? 10 veces frente a Israel, se apresuró a responder el rabino nazi. Primera en el jardín de Edén, y oyeron el rumor de los pasos de Yod-He-Bab-He, Elohim, que se paseaba por el jardín de la brisa del día, y el hombre y su mujer se
se escondieron de la presencia de Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim, por entre la arboleda del jardín. Génesis 3:8. Segunda, para observar la torre de Babel. Bajó Yod-Heh-Vav-Heh a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Tercera, en Sodoma, dijo Yod-Heh-Vav-Heh, voy a bajar y veré si han obrado en todo según el clamor que me ha llegado, y si no, lo sabré. Génesis 18:21. Cuarta, en la zarza ardiente. Se le apareció Yod-Heh-Vav-Heh en una flama de fuego en medio de una zarza, y vio Moisés que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Éxodo 3:2. Quinta, en Egipto. Yo he bajado en Egipto para liberar a mi pueblo de las manos de los egipcios y hacerla subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, el lugar donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizeos, los gibibeos y los jebuseos. Éxodo 3:8. Sexta, sobre el monte Sinaí. Yod-Heh-Vav-Heh bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre de la montaña, y Yod-Heh-Vav-Heh llamó a Moisés a la cima del monte. Éxodo 19:20. Séptima, sobre los ancianos. Yod-Heh-Vav-Heh descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que había en él y lo puso sobre los 70 ancianos. Tan pronto como el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar, pero luego no consiguieron hacerlo más. Números 11:25. Octava, sobre el mar Rojo. Él inclinó los cielos y descendió densas nubes había debajo de sus pies. 2 Samuel 22:10. Novena, en el santuario del templo. Yod-Heh-Vav-Heh me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá para que nadie entre por ella, porque Yod-Heh-Vav-Heh, Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Ezequiel 44:2. Décima, él vendrá en la época de Gog y Magog. Saldrá entonces Yod-Heh-Vav-Heh y peleará contra aquellas naciones, como en otro tiempo peleó en los días de la batalla de la Atlántida. Sus pies se posaron en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por la mitad hacia oriente y hacia occidente, formando un valle inmenso. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y Yod-Heh-Vav-Heh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yod-Heh-Vav-Heh será único y único será su nombre. Todo el país se cambiará en llanura, desde Hueva hasta Rimón, es decir, Granada, en el Negev, pero Jerusalén prevalecerá. Zacarías 14:3. Y una vez entre el pueblo elegido, agregó el abad de Claraval. 11, sobre el Mesías. Apenas bautizado Jesús salió enseguida del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al espíritu de Yod-Heh-Vav-Heh descender como una paloma y venir sobre él, mientras de los cielos salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:16. Tomad nota entonces de otras 2 veces más en que la Shekinah descenderá a la tierra, aconsejó Vera. La 11ª que ha mencionado el abad está asignada por la letra Aleph, que rige la esencia del aire. Fue un descenso neumático simbolizado por el ave del estandarte de Israel. Ello significa que el cristianismo constituye un holocausto de aire para Yod-Heh-Vav-Heh Shaddai. La 12ª que ahora os anunciamos ocurrirá en la peña de Saturno en Rusbal frente a Quiblón, cuando Quiblón busque allí la inteligencia de la Gran Madre Binah. Es un descenso asignado por la letra Mem 13, que expresa la esencia del agua. Ello significa que el descubrimiento de Quiblón constituirá un holocausto de agua para Yod-Heh-Vav-Heh Shaddai.
y la 13ª sucederá durante el gobierno mundial del pueblo elegido. Entonces la Shekinah descenderá sobre el Mesías frente a Israel, y el Mesías será uno con Israel, e Israel será uno con la Shekinah, e Israel será uno con Yod He Vav He, e Israel será Yod He Vav He. Bendito sea el misterio de Israel, e Israel, Shekinah, acabará para siempre con todos los gentiles y con 2/3 de su propia sangre, propiciando el juicio de Din de Elohim Gibor, el riguroso juicio de Geburah, e Israel, Shekinah, cumplirá la sentencia de Yod He Vav He Sebaot, que ya ha sido pronunciada en los cielos. Será un descenso caracterizado por la letra Shin, que define la esencia del fuego. Ello significa que la sentencia del juicio de Din, del juicio final, constituirá un holocausto de fuego para Yod He Vav He Shaddai. Los 4 sacerdotes atendían con desmesurado interés a las palabras de los inmortales, pero el más impresionado era el maestre del temple, responsable directo de la ocupación de Rusbal desde el convento de Nuestra Señora de la Rábida.